Vamos a meternos con una idea que es, la verdad, bastante fascinante. ¿Qué pasaría si esos pequeños errores que cometemos a diario, ya sabes, olvidos, un lapsus al hablar, esas torpezas, no fueran en realidad simples accidentes? Es una de esas situaciones súper comunes, ¿no? Y bastante incómoda, la verdad. Uno está en plena conversación, a punto de presentar a alguien y ¡pum! La mente se queda en blanco. El nombre simplemente se esfuma. Y bueno, también está ese otro clásico, el famoso lapsus. Se nos escapa una palabra que no tiene nada que ver con lo que íbamos a decir. A veces es algo gracioso, pero otras veces, puede ser increíblemente revelador. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante. ¿Y si estos fallos no fueran realmente fallos? Si en lugar de ser, digamos, ruido en el sistema, fueran en realidad señales, como una especie de mensajes en clave de una parte de nosotros que no terminamos de conocer. Esa es la pregunta que vamos a explorar. Muy bien, vamos a empezar esta investigación. Pensemos que la mente humana es la escena del crimen, por así decirlo. Y esos pequeños errores, bueno, esas son las pistas que nos van a llevar a la verdad. Estamos aquí para descifrar qué significan. Y nuestro detective principal en esta historia no es otro que Sigmund Freud. Allá por 1901, él lanzó esta idea que fue totalmente radical, que estos pequeños deslices de todos los días, esos actos que parecen fruto de la casualidad, en realidad tienen un motivo, uno que está oculto, y que están determinados por fuerzas que se escapan de nuestra conciencia. Ahora bien, para resolver este misterio, primero tenemos que entender las herramientas del detective. Freud no llegó a estas conclusiones de la nada, claro. Todo se basa en una serie de conceptos clave sobre cómo funciona la mente. La primera herramienta, y la fundamental, es el concepto del inconsciente. A ver, imaginemos un iceberg. Esa puntita que se ve sobre el agua, esa es nuestra mente consciente, lo que notamos. Pero debajo, oculta, hay una masa de hielo gigantesca. Ese es el inconsciente. Ahí viven nuestros impulsos, nuestros miedos, nuestros deseos más profundos, y desde ahí dirigen gran parte de lo que hacemos sin que nos demos cuenta. La siguiente herramienta clave es la represión. Piensen en ella como el gran mecanismo de defensa de la mente. Cuando un pensamiento o un recuerdo es demasiado doloroso o conflictivo, la mente consciente no lo quiere ahí, así que lo empuja hacia abajo, a las profundidades del inconsciente. Lo escondemos, pero ojo, no es que desaparezca. Y aquí viene la llave maestra que lo une todo, el determinismo psíquico. Para Freud, en la mente no hay casualidades, cero. Cada pequeño desliz, cada olvido, cada pensamiento que parece aleatorio, todo tiene una causa, una razón de ser. Todo está conectado, aunque esa conexión esté bien escondida en el inconsciente. Bueno, pasemos a nuestro primer caso para ver esta teoría en acción. ¿Alguna vez se han preguntado por qué recordamos cosas súper triviales de la infancia, pero se nos borran eventos que parecen más importantes? Freud tenía una teoría fascinante para este misterio. A esto lo llamó recuerdo encubridor. La idea es que un recuerdo de la niñez, uno que parece súper inocente y sin importancia, en realidad actúa como una pantalla. Está tapando, está ocultando otro recuerdo o un deseo que tiene una carga emocional mucho más fuerte y que por supuesto ha sido reprimido. O sea, el recuerdo trivial es solo un señuelo. El mismo Freud usó un recuerdo propio como ejemplo. Él recordaba con una claridad increíble estar pidiéndole a su hermano mayor que abriera una canasta. Al analizarlo, encontró la clave. Eso pasó justo después de que naciera su hermana. De repente, ¡boom!, ese recuerdo trivial cobró todo el sentido. La canasta era un símbolo del vientre materno, y el motivo oculto era su enorme curiosidad y los celos por la llegada de esa nueva hermana. Su deseo de ver dentro de la canasta era en realidad el deseo de entender de dónde vienen los bebés. Ahora, este siguiente caso es realmente interesante porque desafía por completo nuestra idea de lo que es aleatorio. Si ni siquiera un número que elegimos al azar es casual, ¿qué nos dice eso sobre nuestra libertad de elección? Freud llevó su teoría del determinismo psíquico al límite. Él sostenía que cuando se le pide a alguien que diga un número, el que sea, así, al azar, la elección nunca es realmente libre. El número que se nos viene a la mente está, secretamente, conectado a toda una red de pensamientos inconscientes. Para demostrarlo, Freud citó el caso de un paciente que eligió el número aleatorio 1734. Cuando lo analizaron, las conexiones eran asombrosas. El número se podía partir en dos, 17 y 34. Resultó que los 17 años fueron una etapa súper importante y rebelde de su juventud, y 34 era la edad que tenía justo en ese momento, una edad en la que sentía que su juventud se acababa de forma miserable.
Cada pedacito de ese número aleatorio estaba anclado a un conflicto personal súper profundo. Para Freud, esta era la prueba definitiva. El azar no existe. Pero esperen, que la cosa se pone aún más fascinante. Un tiempo después, a la esposa de este mismo hombre le pidieron que eligiera un número al azar, y dijo 117. ¿Cuál era la conexión? Era la suma de sus edades en ese momento. Una vez más, lo que parecía un acto de pura casualidad estaba, en realidad, determinado por sus realidades emocionales de fondo. Entonces, llegamos al punto clave. ¿Qué significa todo este trabajo de detective para la vida de todos los días? ¿Deberíamos ponernos a analizar cada mínimo error que cometemos? Y esto lo ilustra de forma brillante. Freud se esforzó mucho en distinguir su método de la simple superstición. La persona supersticiosa ve algo afuera, como un gato negro, y le da un significado que viene del exterior. El psicoanálisis hace justo lo contrario. Ve una acción externa, como olvidar un nombre, y la rastrea hacia adentro, hacia una causa interna, un motivo oculto dentro de la propia mente. El veredicto, entonces, es que estos fallos cotidianos no son defectos del sistema, son en realidad comunicaciones. Son como pequeñas grietas en la superficie de la conciencia, y a través de ellas, nuestro inconsciente, esa parte inmensa y oculta de nosotros, nos está enviando un mensaje. Son ventanas a lo que de verdad deseamos, a nuestros miedos y a nuestros conflictos. Y esto nos deja con una última pregunta para la reflexión. Si cada olvido, cada lapsus, cada pensamiento casual tiene un significado, entonces la vida cotidiana está llena de pistas sobre nuestra propia identidad. Quizás la próxima vez que uno cometa uno de estos pequeños errores, la pregunta no sea ¿por qué soy tan torpe?, sino más bien ¿qué estoy tratando de decirme a mí mismo?